Existe un dolor que habita tan profundo en el alma que pasas décadas fingiendo que no existe, hasta que un día explota y destruye todo lo que creías sobre tu propia vida. Si les cuento esta historia hoy, después de guardar este secreto por más de 30 años, tal vez nunca más puedan mirar a una iglesia de la misma forma. Porque lo que descubrí dentro de la iglesia La Luz del Mundo fue tan perturbador, tan contrario a todo lo que significa fe y protección, que cambió para siempre mi comprensión sobre el poder y sobre cómo algunas personas son capaces de distorsionar lo sagrado para satisfacer sus deseos más sombríos. Hola, mis queridos, me llamo Marisol, pero pueden decirme Doña Mari. Tengo 71 años y nací en la ciudad de Guadalajara, México, en 1953. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé como un tumor maligno en mi pecho durante 3 décadas. Es una historia sobre cómo una joven inocente y devota puede descubrir que su iglesia, su familia espiritual, su fuente de protección divina, en realidad escondía un sistema de horror que destruyó cientos de vidas. Antes de empezar, quería saber de dónde me están viendo. Déjenme en los comentarios ahí abajo, porque después de contar esta historia, van a entender por qué es tan importante que estas palabras lleguen lejos, que lleguen hasta mujeres que tal vez estén viviendo algo parecido en este exacto momento. Y si pueden, dejen su like y suscríbanse al canal. Esta viejita aquí necesita saber que no está hablando sola en el vacío. Era 1971. Yo tenía 18 años y acababa de casarme con Esteban, un muchacho de 22 años que conocí en la iglesia La Luz del Mundo. Nuestra iglesia no era solo un lugar de culto, era nuestra identidad completa, nuestro mundo entero. Mis papás se habían convertido cuando yo tenía apenas 5 años, después de una experiencia que ellos describían como milagrosa. Mi mamá, Doña Esperanza, había sido curada de una enfermedad que los doctores decían ser incurable, y mi papá, Don Aurelio, había encontrado trabajo después de meses desempleado, todo esto poco después de empezar a asistir a los cultos. Nuestra casa quedaba en un barrio obrero de Guadalajara, en una calle de adoquines donde todas las familias se conocían desde generaciones. Era una casa pequeña, de solo 4 cuartos, pero que tenía una particularidad de la que nos enorgullecíamos inmensamente. La pared de la sala estaba decorada con fotografías del apóstol y versículos bíblicos escritos a mano en marcos dorados que mi papá había comprado con mucho sacrificio. Esa pared era nuestro altar doméstico, el lugar donde hacíamos nuestras oraciones matutinas y nocturnas, donde pedíamos protección y orientación para nuestra familia. El olor de nuestra casa siempre era de incienso mezclado con el aroma de las flores que mi mamá cultivaba en el pequeño patio de atrás. Ella decía que las flores eran nuestra ofrenda constante a Dios, que embellecían nuestra morada para que fuera digna de la presencia divina. Despertábamos a las 5 de la mañana, con el sonido de las oraciones que mi papá recitaba en voz baja, siempre agradeciendo por las bendiciones recibidas y pidiendo sabiduría para un día más de trabajo honesto. Mi papá trabajaba en una fábrica de zapatos en el centro de la ciudad. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, siempre cargando el olor a cuero y pegamento que se pegaba en su ropa. Mi mamá cosía para afuera. Pasaba todo el día en la máquina de coser que quedaba cerca de la ventana de la sala, donde podía vigilar la calle y platicar con las vecinas que pasaban. Yo ayudaba con los quehaceres domésticos y también bordaba manteles y sábanas que vendíamos en el tianguis los domingos para completar el ingreso familiar. La iglesia La Luz del Mundo era el centro gravitacional de nuestras vidas. Teníamos actividades prácticamente todos los días de la semana. Lunes, miércoles y viernes eran los cultos principales, donde el templo se llenaba con más de 2,000 personas cantando, orando y escuchando las predicaciones que duraban a veces más de 3 horas. Martes y jueves estaban dedicados a los estudios bíblicos, divididos por grupos de edad y género. Sábado era el día de la limpieza comunitaria del templo, cuando todas las familias se reunían para mantener nuestra casa de oración impecable. Domingo era el día más especial,
con cultos matutinos y vespertinos, además de las comidas comunitarias donde compartíamos nuestra comida y nuestras alegrías. El templo era una construcción imponente, con paredes altas pintadas de blanco inmaculado y ventanas de vidrio de colores que creaban reflejos azules y dorados durante los cultos matutinos. El púlpito era hecho de madera oscura tallada a mano, elevado de forma que el pastor pudiera ser visto por toda la congregación. Había bancas de madera que cabían como 20 personas cada una, siempre organizadas en filas perfectas. El piso era de azulejos rojos que brillaban de tan limpios, y el techo alto hacía eco de nuestros cánticos de una forma que nos hacía sentir que nuestras voces realmente estaban llegando a los cielos. Yo crecí creyendo que éramos el pueblo más bendecido de la tierra. Nuestra doctrina enseñaba que la luz del mundo era la única iglesia verdadera, que el apóstol era el representante directo de Dios, que seguir fielmente las enseñanzas de la iglesia era la única manera de alcanzar la salvación eterna. Esa certeza absoluta me daba una paz interior que hoy sé que era genuina, aunque construida sobre bases que se revelarían podridas. Conocí a Esteban cuando yo tenía 16 años y él 20. Era hijo de una de las familias más respetadas de la congregación. Su papá, don Ramiro, era diácono senior y su mamá, doña Carmen, coordinaba el grupo de las mujeres casadas. Esteban era considerado un joven ejemplar. Se sabía la Biblia de memoria, participaba activamente en todas las actividades de la iglesia, tenía un trabajo estable como mecánico y demostraba todas las cualidades que una familia devota esperaría encontrar en un futuro yerno. Nuestro noviazgo siguió rigurosamente las reglas de la iglesia. Nunca nos quedábamos solos. Siempre había un familiar cerca para supervisarnos. Nuestros encuentros pasaban en casa de mis papás o de los papás de él, o durante las actividades de la iglesia. Platicábamos sobre nuestros sueños de formar una familia cristiana ejemplar, sobre nuestra misión de educar futuros hijos dentro de la fe, sobre cómo seríamos instrumentos de Dios para esparcir su palabra por el mundo. Nuestro primer beso pasó apenas 2 semanas antes de la boda, y aún así fue un beso tímido, casi apenado, porque nos habían enseñado que la intimidad física debería guardarse para después del matrimonio. Esteban era respetuoso, cariñoso y demostraba una devoción religiosa que me hacía sentir segura y protegida. Yo estaba profundamente enamorada no solo de él, sino de la vida que construiríamos juntos dentro de nuestra comunidad de fe. Nos casamos en junio de 1971, en una ceremonia que fue considerada una de las más bonitas que la iglesia había presenciado en ese año. Yo usaba un vestido sencillo, pero elegante, que mi mamá y mis tías habían cosido durante meses, inspirado en los modelos que veíamos en las revistas femeninas de la época. Esteban estaba impecable, con un traje oscuro que había comprado especialmente para la ocasión, usando una corbata bordada que su mamá había hecho a mano. La ceremonia fue conducida por el mismo pastor principal, que puso sus manos sobre nuestras cabezas y declaró que nuestra unión había sido bendecida directamente por Dios. El templo estaba lleno, con flores blancas decorando todo el altar, y el coro de la iglesia cantó himnos que hablaban sobre amor eterno y devoción sagrada. Cuando intercambiamos las argollas sencillas de oro que habíamos comprado con nuestro propio dinero ahorrado durante meses de trabajo, sentí que estaba viviendo el momento más sagrado de mi vida. Nuestra luna de miel fue una semana en el pueblito de Chapala, a orillas del lago del mismo nombre. Nos quedamos en una pensión sencilla, pero para nosotros era como un palacio. Pasábamos los días caminando por la orilla del lago, platicando sobre nuestros planes para el futuro, orando juntos en los momentos de gratitud. Esteban era gentil y paciente conmigo, entendiendo que yo estaba nerviosa e insegura con relación a la intimidad física. Esa semana fue de una felicidad pura e inocente que jamás olvidaré. Regresamos a Guadalajara y rentamos una casita pequeña a 3 cuadras de la iglesia. Esteban siguió trabajando como mecánico en un taller cerca del centro de la ciudad, y yo me dediqué a transformar nuestra casa en un hogar acogedor para nuestra futura familia. Pintamos las paredes de colores claros,
pusimos cortinas floridas que cosí yo misma y creamos nuestro propio altar doméstico en la sala, siguiendo el modelo de la casa de mis papás. Nuestros primeros meses de casados fueron de una felicidad sencilla y genuina. Despertábamos temprano para orar juntos antes de que Esteban saliera al trabajo. Yo pasaba el día cuidando la casa, bordando piezas que vendía para completar nuestro ingreso y participando en las actividades femeninas de la iglesia. Por las tardes, cuando Esteban regresaba del trabajo, cenábamos juntos platicando sobre nuestro día. Después pasábamos la velada leyendo la Biblia o recibiendo visitas de otras parejas jóvenes de la congregación. En marzo de 1972 descubrí que estaba embarazada. La noticia fue recibida con alegría inmensa por toda nuestra familia y comunidad religiosa. En la cultura de la Iglesia a la luz del mundo, tener hijos rápidamente después del matrimonio era visto como una bendición especial de Dios, una señal de que la pareja había sido escogida para multiplicar los fieles y fortalecer la congregación. Mi embarazo fue seguido de cerca por las mujeres más experimentadas de la Iglesia, que me daban consejos sobre cómo cuidar mi salud y cómo preparar mi corazón para recibir al niño que Dios me estaba enviando. Nuestra hija Esperanza nació en noviembre de 1972, un parto que fue considerado milagroso porque fue rápido y sin complicaciones. Era una bebé linda, con ojos grandes y oscuros como los del papá y cabello castaño como el mío. Toda la iglesia celebró su nacimiento con una ceremonia especial de presentación, donde el pastor la bendijo y declaró que había sido escogida por Dios para grandes propósitos dentro de la congregación. 2 años después nació nuestro hijo Carlos, y en 1977 nuestra más pequeña Dolores completó nuestra familia. Éramos considerados una familia modelo dentro de la comunidad. Esteban había sido promovido a diácono asistente a los 28 años, reconocimiento de su dedicación y conocimiento bíblico. Yo coordinaba el grupo de las jóvenes mamás, enseñando sobre educación cristiana de hijos y organizando actividades para los niños de la iglesia. Nuestros hijos crecieron inmersos en la cultura religiosa, participando en todas las actividades apropiadas para su edad. Nuestra casa siempre estaba llena los fines de semana. Recibíamos a otras parejas de la iglesia para comidas que duraban toda la tarde, donde platicábamos sobre asuntos relacionados con la fe, compartíamos testimonios de bendiciones recibidas y planeábamos actividades comunitarias. Yo me enorgullecía de servir comidas abundantes y sabrosas, siempre cuidando que hubiera comida suficiente para todos los que llegaran sin avisar. Durante la década de 1970, nuestra fe solo se fortalecía. Participábamos en todas las actividades de la iglesia, contribuíamos generosamente con diezmos y ofrendas, educábamos a nuestros hijos para que fueran ejemplos de comportamiento cristiano. Esperanza, a los 7 años, ya se sabía de memoria decenas de versículos bíblicos. Carlos, a los 5 años, demostraba interés en aprender sobre música sacra. Dolores, a los 2 años, era una niña dócil y obediente que todos en la congregación elogiaban. En 1980, algo pasó que cambió nuestra posición dentro de la jerarquía de la iglesia. Esteban fue escogido para formar parte del círculo de liderazgo más cercano al pastor principal. Era un honor inmenso, que significaba reconocimiento de nuestro compromiso y de nuestra ejemplaridad como familia. Con esa posición vinieron responsabilidades mayores, pero también privilegios que jamás imaginé que podríamos tener. Empezamos a ser invitados a eventos especiales, reuniones exclusivas para las familias de liderazgo. Conocí mujeres que siempre admiré de lejos, esposas de pastores y diáconos senior que parecían tan perfectas y espirituales. Fui invitada a coordinar eventos más grandes, a representar nuestra iglesia en encuentros con otras congregaciones de la región. Sentí que nuestra familia había alcanzado un nivel espiritual que pocos lograban alcanzar. Fue en esa época que empecé a notar algunas cosas que me molestaban, pero que yo empujaba al fondo de mi mente porque cuestionarlas sería cuestionar toda mi estructura de vida. Algunas de las mujeres del liderazgo tenían una mirada que yo no podía descifrar, una tristeza que aparecía en los momentos en que pensaban que nadie estaba viendo.
Había conversaciones que paraban abruptamente cuando yo me acercaba, susurros que cesaban cuando algún hombre aparecía por ahí cerca. Recuerdo un día específico, debía ser septiembre de 1981, cuando estaba ayudando a decorar el salón de la iglesia para un evento especial. Yo estaba acomodando arreglos florales cuando escuché a dos mujeres platicando en voz baja cerca de la sacristía. Una de ellas decía: «Por lo menos ahora sabemos que nuestras hijas están en la edad segura. Las muchachitas de 14, 15 años son las que corren peligro». La otra respondió: «Mientras no sean escogidas para los servicios especiales, están bien. Pero si son escogidas...». La frase quedó en el aire, incompleta, cargada de un significado que yo no podía comprender. Esa conversación se quedó resonando en mi mente durante días. ¿Qué servicios especiales eran esos? ¿Por qué muchachitas de 14 y 15 años estarían en peligro dentro de nuestra propia iglesia? Traté de preguntar discretamente a algunas amigas más cercanas, pero siempre se hacían a un lado o me decían que yo estaba imaginando cosas. Cuando le mencioné a Esteban lo que había escuchado, se puso serio y me dijo que no era para que yo me metiera en asuntos que no me correspondían, que había aspectos de la administración de la iglesia que solo los hombres del liderazgo necesitaban conocer. Meses después, en febrero de 1982, fuimos invitados a participar en un retiro espiritual especial en la sede principal de la iglesia. Era un honor reservado solo para algunas familias seleccionadas anualmente. Me emocioné. Pensé que finalmente sería aceptada en el círculo más íntimo de nuestra comunidad religiosa, que tendría acceso a enseñanzas espirituales más profundas que me acercarían aún más a Dios. El retiro duró 10 días. Nos hospedamos en una casa grande dentro del complejo de la sede, junto con otras 6 familias escogidas. Durante los primeros días participamos en cultos especiales, estudios bíblicos intensivos, periodos de ayuno y oración que a veces duraban horas. Todo parecía una experiencia espiritual más intensa de lo que estábamos acostumbrados, pero aún dentro de lo que yo esperaría de un retiro religioso especial. Fue en la 5ª noche que mi vida cambió para siempre. Los niños habían sido llevados a dormir en un área separada, supervisados por algunas mujeres mayores. Esteban había salido a una reunión exclusiva de los hombres del liderazgo. Yo estaba en el cuarto leyendo mi Biblia cuando escuché un toque suave en la puerta. Era hermana Luz, una de las mujeres más respetadas de la sede, esposa de uno de los pastores más antiguos de la iglesia. Entró al cuarto con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de determinación, tristeza y algo que solo hoy puedo identificar como desesperación disfrazada. Luz se sentó en la cama a mi lado y tomó mis manos con una fuerza que me sorprendió. Sus manos estaban heladas y temblaban ligeramente. «Hermana Marisol», me dijo, su voz baja y tensa, mirando constantemente hacia la puerta como si tuviera miedo de ser descubierta. «Hay cosas sobre nuestra iglesia que necesitas saber antes de comprometerte más profundamente con los círculos internos del liderazgo. Cosas que nosotras, las mujeres del liderazgo, cargamos como una carga silenciosa desde hace décadas». Mi corazón empezó a acelerarse. Había algo en el tono de su voz, en la manera desesperada como tomaba mis manos, que me dijo que lo que vendría después cambiaría completamente todo lo que yo creía sobre nuestra comunidad sagrada. «¿Qué quieres decir, hermana Luz?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro ya estaba sintiendo una ansiedad creciente que no podía explicar. Luz respiró profundo. Cerró los ojos por un momento como si estuviera reuniendo valor. Después empezó a hablar. Lo que me reveló durante las siguientes 3 horas fue algo que mi mente se negaba a aceptar. Algo tan contrario a todo lo que yo creía sobre nuestra iglesia que inicialmente pensé que se había vuelto loca o estaba tratando de probarme de alguna forma. Luz me contó sobre la existencia de un sistema dentro de la iglesia, un sistema secreto y organizado que involucraba a muchachitas y mujeres jóvenes de la congregación.
Me explicó que había ceremonias especiales, donde estas mujeres eran llevadas para servir espiritualmente a los líderes más altos de la jerarquía, en rituales que eran presentados como sagrados, pero que en realidad involucraban abuso sexual sistemático. No es solo sobre servir comida o limpiar las instalaciones de la iglesia, susurraba, lágrimas empezando a rodar por su cara arrugada. Es sobre sacrificios íntimos que nosotras las mujeres estamos obligadas a hacer en nombre del reino de Dios en la tierra. Sacrificios que nuestros maridos conocen y aprueban, porque también fueron adoctrinados a creer que esto es sagrado. Sacrificios que cargamos en silencio porque nos dijeron que cuestionar sería pecar contra el Espíritu Santo. Recuerdo que en ese momento sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies y yo estuviera cayendo en un abismo sin fin. Traté de argumentar, traté de decir que ella debía estar equivocada, que nuestra iglesia jamás permitiría algo así, que el apóstol era un hombre de Dios incapaz de conducir prácticas tan contrarias a las enseñanzas cristianas. Pero Luz siguió hablando, contando detalles específicos, nombres de mujeres que yo conocía y respetaba, situaciones que ella había presenciado a lo largo de más de 20 años viviendo en la sede de la iglesia. «Tu hija Esperanza», me dijo, y sentí que se me helaba la sangre completamente. Está llegando a una edad en que puede ser llamada para esos servicios sagrados. Muchachitas bonitas y obedientes entre 13 y 16 años son frecuentemente escogidas. Por eso me estoy arriesgando todo para contarte, porque todavía tienes tiempo de protegerla, si tienes el valor de hacer las decisiones correctas. Esa noche no pude cerrar los ojos ni por un minuto. Me quedé acostada en la cama al lado de Esteban, que había regresado tarde de su reunión y dormía profundamente, y mi mente no podía parar de procesar todo lo que Luz me había revelado. ¿Cómo era posible que todo en lo que yo creía, toda mi identidad, toda mi vida, estuviera construido sobre una base tan podrida y corrupta? Al día siguiente, empecé a observar todo con ojos completamente diferentes. Puse atención en la manera como algunos hombres del liderazgo miraban a las muchachitas adolescentes durante los cultos. Noté cómo ciertas mujeres casadas con pastores tenían esa expresión distante y melancólica que yo ahora reconocía como trauma no procesado. Vi cómo algunas jóvenes desaparecían durante ciertas actividades y regresaban horas después con los ojos rojos y una postura corporal que gritaba incomodidad y vergüenza. Durante los días siguientes del retiro, otras mujeres del liderazgo se me acercaron discretamente. Era como si Luz hubiera abierto una compuerta que estaba bajo presión desde hacía años. Una por una, ellas compartieron sus propias experiencias, sus traumas, sus dolores silenciosos que cargaban como una carga sagrada. Hermana Socorro me contó cómo su hija menor había tratado de matarse a los 15 años después de ser escogida para participar en una ceremonia especial. Hermana Mercedes reveló que había perdido completamente la fe, pero seguía en la iglesia porque no sabía cómo salir sin perder a su familia, sus amigos, su identidad completa. Hermana Dolores me mostró las cicatrices en los brazos, resultado de años cortándose para poder lidiar con el dolor de saber que su propia hija estaba siendo abusada y ella no podía hacer nada para impedirlo sin poner a toda la familia en riesgo. Cada historia que escuchaba era como una puñalada en mi corazón. Estas mujeres, que yo admiraba por su aparente serenidad y devoción, estaban viviendo una pesadilla desde hacía décadas. Y lo peor, sus maridos no solo sabían, sino que participaban activamente en el sistema, ayudando a seleccionar y preparar a las víctimas, racionalizando el abuso como servicio religioso sagrado. ¿Por qué no denuncian a las autoridades? ¿Por qué no salen de la iglesia y exponen todo esto públicamente? Yo preguntaba y siempre recibía variaciones de la misma respuesta. ¿A dónde vamos a ir? Esta es toda nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra fuente de sustento, nuestra identidad. Y además, ¿quién nos creería a nosotras contra hombres tan respetados en la comunidad, con tanto poder político y económico? Fue cuando empecé a entender la verdadera dimensión de lo que estaba descubriendo.
No se trataba solo de algunos hombres aprovechándose de posiciones de poder para abusar sexualmente de mujeres vulnerables. Era un sistema elaborado, institucionalizado, que existía desde hacía décadas y funcionaba porque estaba protegido por una estructura compleja de silencio, miedo, dependencia económica, aislamiento social y adoctrinamiento psicológico que involucraba a toda la comunidad. Las muchachitas que eran escogidas pasaban por un proceso gradual de preparación psicológica que empezaba a veces a los 12 años. Eran separadas para entrenamientos especiales, donde aprendían sobre sacrificio sagrado y servicio íntimo a Dios a través de sus representantes en la tierra. Aquellas que resistían o cuestionaban eran aisladas, sus familias eran perseguidas económica y socialmente. Perdían acceso a todo lo que conocían como vida normal. Durante mi última noche en la sede, Luz me llevó secretamente a conocer a una joven que se convertiría en el símbolo de todo lo que estaba podrido en nuestra iglesia. Se llamaba Esperanza como mi hija. Tenía apenas 17 años, pero parecía una mujer de 40 años que había vivido varias vidas de sufrimiento. Sus ojos estaban completamente vacíos. Su voz era un susurro frágil y se movía como un animal constantemente alerta para depredadores. Esperanza me contó su historia con una voz monótona, sin emoción, como si estuviera relatando algo que le había pasado a otra persona. Había sido llamada para el servicio sagrado a los 13 años. Durante 4 años fue obligada a participar en rituales donde hombres del liderazgo abusaban sexualmente de ella y de otras muchachitas, siempre bajo justificaciones religiosas elaboradas que presentaban el abuso como comunión espiritual con lo divino. «Ya no me acuerdo cómo era antes», me dijo, las palabras saliendo automáticamente como si fuera una oración memorizada. Me quitaron la capacidad de sentir cualquier cosa buena. Me quitaron mi alegría, mi esperanza, mi capacidad de confiar en cualquier persona. Y cuando traté de resistir, cuando traté de contarle a mi mamá lo que realmente pasaba en esas ceremonias, me dijo que estaba siendo probada por Satanás, que era mi obligación sagrada servir a los hombres de Dios de la manera que ellos necesitaran. Regresé a Guadalajara completamente transformada. Por fuera, seguía siendo la misma Marisol de siempre, participando en las actividades de la iglesia, cuidando a la familia, manteniendo la rutina doméstica. Pero por dentro había una revolución pasando que me consumía día y noche. Miraba a mi hija Esperanza, que ahora tenía 9 años, y sentía una mezcla de amor protector y terror absoluto. Miraba a Esteban y me preguntaba cuánto sabía sobre el sistema, si lo aprobaba, si estaba preparando a nuestra familia para formar parte de él. Durante semanas traté de actuar normalmente. Seguí yendo a los cultos, participando en los estudios bíblicos, recibiendo a las familias de la iglesia en nuestra casa. Pero estaba diferente, y algunas personas empezaron a notarlo. Esteban me preguntaba constantemente si estaba enferma, si había pasado algo durante el retiro que me estuviera molestando. No podía contarle lo que sabía porque no sabía hasta qué punto él ya formaba parte del sistema terrible que había descubierto. Fue en mayo de 1982 que tuve certeza absoluta de que Esteban sabía todo y lo aprobaba. Estábamos cenando cuando mencionó casualmente que Esperanza estaba desarrollándose rápidamente y que tal vez era hora de empezar a prepararla para responsabilidades especiales dentro de la iglesia, servicios que solo muchachitas muy especiales y puras son llamadas a realizar. La manera como dijo esas palabras, la mirada en sus ojos, el tono cuidadosamente neutral de la voz, todo me confirmó que mi marido, el hombre que yo amaba y admiraba, que me había conquistado con su devoción y gentileza, estaba dispuesto a entregar a nuestra hija de 9 años al sistema de abuso sexual que yo había descubierto. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me encerré en el baño y lloré como jamás había llorado en mi vida. Lloré por mi ingenuidad, por mi hija, por todas las muchachitas que estaban sufriendo en silencio, por el descubrimiento devastador de que toda mi vida había sido construida sobre una mentira elaborada. Pero también fue esa noche que tomé la decisión más importante de mi existencia,
No iba a permitir que Esperanza, Carlos o Dolores pasaran por lo que tantos otros niños estaban pasando. No importaba el costo personal, no importaba lo que perdiera en el proceso. Iba a proteger a mis hijos, aunque eso significara perder todo lo demás. Empecé a planear nuestra huida con cuidado meticuloso. No podía ser algo obvio o inmediato, porque eso pondría nuestras vidas en riesgo real. Tenía que ser gradual, sutil, cuidadoso. Empecé guardando pequeñas cantidades de dinero secretamente, valores que Esteban no notaría que faltaran. Empecé a hacer contactos discretos fuera de la iglesia, personas que podrían ayudarnos cuando llegara la hora de partir definitivamente. Lo más difícil era mantener la fachada normal, seguir sonriendo en los cultos, seguir participando en las actividades sociales, seguir actuando como si nada hubiera cambiado, mientras por dentro me estaba muriendo de asco y horror por todo lo que sabía. Tenía que fingir que aún admiraba a los líderes de la iglesia, que aún confiaba en la sabiduría del apóstol, que aún creía que nuestra comunidad religiosa era sagrada y protegida por Dios. En agosto de 1982 pasó algo que casi destruye mi cordura mental y aceleró definitivamente mis planes de huida. Esperanza vino a contarme, toda animada y orgullosa, que había sido invitada a participar en un grupo especial de muchachitas de la iglesia. Era exactamente lo que Luz me había alertado que pasaría, el primer paso del proceso de preparación para el abuso. «Mami», me dijo con los ojos brillando de felicidad ingenua, «la hermana Mercedes dijo que tengo un corazón especialmente puro y obediente, que Dios tiene planes muy especiales para mí dentro de la iglesia. Voy a empezar a participar en estudios especiales con otras muchachitas escogidas. Vamos a aprender sobre servicio sagrado». Se me heló la sangre completamente. Hermana Mercedes era una de las mujeres que me había contado sobre el sistema de abuso, una de las que sabía exactamente lo que significaba preparar muchachitas para servicio sagrado. Ver a mi hija inocente siendo manipulada por la misma mujer que me había confesado los horrores del sistema fue un shock que me hizo darme cuenta de que ya no había más tiempo para planes graduales. Esa noche confronté a Esteban directamente. Ya no podía fingir que no sabía nada. Ya no podía proteger a mi hija a través de silencio y disimulo. Esperé hasta que los niños estuvieran dormidos. Después me senté con él en la mesa de la cocina y le conté todo lo que había descubierto durante el retiro. Cada conversación que había tenido, cada historia terrible que había escuchado, cada detalle horrendo sobre el sistema de abuso sexual que nuestra iglesia escondía detrás de una fachada de santidad. Esperaba que Esteban se quedara choqueado. Esperaba que negara todo con vehemencia. Esperaba que me ayudara a proteger a nuestros hijos y a denunciar a los criminales que se escondían detrás de posiciones religiosas respetadas. En lugar de eso, Esteban se quedó en silencio durante un largo tiempo, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando finalmente levantó los ojos para encararme, vi una expresión que jamás olvidaré. Una mezcla de resignación, frialdad y algo que parecía irritación por haber descubierto algo que debería haber permanecido secreto. «Marisol», me dijo finalmente, su voz controlada pero con una dureza que nunca había escuchado antes. «Hay aspectos de la administración de la iglesia que mujeres como tú no tienen capacidad intelectual ni espiritual para comprender adecuadamente. Estas son decisiones sagradas que les corresponden exclusivamente a los hombres del liderazgo, hombres que fueron escogidos e iluminados directamente por Dios a través del apóstol. Si Esperanza fue seleccionada para servicios especiales, es porque el Espíritu Santo reconoció en ella cualidades que la hacen adecuada para sacrificios que acercan a nuestra familia a Dios de maneras que tú jamás podrías entender». En ese momento supe con certeza absoluta que había perdido a mi marido ante esa máquina de horror disfrazada de iglesia. Esteban ya no era el hombre gentil y protector que me había conquistado. Se había transformado en parte activa de un sistema que estaba dispuesto a sacrificar a su propia hija en nombre de una fe completamente distorsionada. Peor aún, hablaba de entregar a nuestra niña de 9 años para abuso sexual como si fuera un honor, una bendición,
un privilegio sagrado que debería llenarme de orgullo maternal. Esteban, le dije, tratando de mantener mi voz firme, a pesar de la desesperación que crecía en mi pecho. Estás hablando de hombres adultos, abusando sexualmente de niñas. Estás hablando de entregar a nuestra hija para que sea violada por viejos asquerosos que usan a Dios como excusa para sus crímenes. ¿Cómo puedes llamar a eso sagrado? Me miró con una expresión de desprecio que me heló hasta los huesos. Mujer blasfema, me dijo, golpeando la mano en la mesa con fuerza suficiente para hacer que los platos temblaran. Fuiste contaminada por demonios durante tu estadía en la sede. Esas mujeres envidiosas te llenaron la cabeza con mentiras porque no pueden aceptar que otras familias sean más bendecidas que las de ellas. Mañana vas a buscar al pastor para confesar tus pensamientos impuros y pedir perdón por cuestionar la sabiduría divina. Y nunca más quiero escucharte repetir esas calumnias satánicas contra los hombres de Dios. En ese momento comprendí que no había posibilidad de salvar mi matrimonio junto con mis hijos. Esteban había escogido su lado, y ese lado incluía entregar a nuestra hija para que fuera abusada por hombres que él consideraba santos. A partir de esa noche, supe que tendría que escoger entre mantener a mi familia unida y proteger a mis hijos de un destino terrible. Para mí, no había elección posible. Mis hijos venían primero, siempre. Los días que siguieron fueron los más sombríos de mi vida hasta entonces. Sabía que tenía muy poco tiempo para actuar antes de que Esperanza fuera definitivamente introducida en el sistema de preparación para abuso. Pero también sabía que cualquier movimiento equivocado podría poner no solo a ella, sino también a Carlos y Dolores en peligro inmediato. Esteban me estaba vigilando constantemente, claramente desconfiando de que yo podría hacer algo para estorbar los planes sagrados que el liderazgo de la Iglesia tenía para nuestra familia. Fue a través de una red secreta de mujeres que había conocido durante el retiro que conseguí contacto con personas que podrían ayudarme. Hermana Luz, arriesgando su propia seguridad, me pasó el nombre de una mujer llamada Rosa que había logrado escapar de la iglesia años antes con sus 2 hijas y que discretamente ayudaba a otras familias a hacer lo mismo. Rosa vivía en Ciudad de México bajo una identidad falsa. Trabajaba como costurera en una pequeña fábrica textil y dedicaba sus fines de semana a una misión personal de rescate que podría costarle la vida si fuera descubierta por la iglesia. Logré hablar con Rosa solo una vez, a través de una llamada telefónica clandestina hecha desde una caseta pública, lejos de nuestra casa. Su voz era firme, pero cargada de una tristeza que yo reconocía inmediatamente. Era la misma tristeza que veía en los ojos de todas las mujeres que conocían la verdad sobre nuestra iglesia. «Hermana Marisol», me dijo, «lo más importante que necesitas entender es que no estás salvando solo a tu propia familia. Cada mujer que logra escapar de ese sistema es una victoria contra décadas de sufrimiento silencioso. Es un paso para que un día ese horror pueda ser completamente expuesto y destruido. Pero necesitas estar preparada para perder todo lo demás: tu casa, tus bienes, tu comunidad, posiblemente hasta contacto con familiares que escojan quedarse en la iglesia». Rosa me explicó que la huida necesitaba ser planeada como una operación militar. Tendría que crear una excusa plausible para viajar con los niños. Tendría que llevar solo lo esencial para no levantar sospechas. Tendría que estar preparada para nunca más regresar a Guadalajara o tener contacto con cualquier persona ligada a la Iglesia La Luz del Mundo. Más importante, tendría que estar preparada para explicarles a mis hijos por qué estábamos abandonando todo lo que conocíamos como vida normal. «El trauma de dejar todo atrás», continuó Rosa, «es doloroso, pero es infinitamente menor que el trauma de permitir que tus hijos sean destruidos por el sistema de abuso. Vas a pasar años reconstruyendo sus vidas, pero por lo menos tus niños van a crecer libres, seguros, capaces de desarrollar relaciones sanas y confianza en sí mismos». Durante las semanas siguientes, elaboré cuidadosamente mi plan de huida.
Le dije a Esteban que necesitaba llevar a los niños a visitar a mi hermana Clara en Ciudad de México, que estaba enfrentando problemas serios de salud y necesitaba ayuda con sus propios hijos pequeños. Era una excusa que tenía sentido, porque Clara realmente había mencionado en una carta reciente que se estaba sintiendo abrumada con las responsabilidades domésticas. En realidad, Clara estaba colaborando secretamente con el plan. Ella había salido de la iglesia a la luz del mundo años antes, después de descubrir que su propio marido estaba teniendo un romance con una de las mujeres especiales de la congregación. En ese tiempo, yo no entendí por qué había abandonado nuestra iglesia y cortado contacto con la mayor parte de la familia. Ahora me daba cuenta de que Clara había descubierto por lo menos parte de la verdad sobre la corrupción dentro de la institución, y su salida repentina había sido una forma de proteger a sus propios hijos. Clara ya tenía contactos en Ciudad de México que podrían ayudarnos a desaparecer completamente y empezar una nueva vida con identidades diferentes. Había pasado años construyendo una red de apoyo para personas que necesitaban escapar de situaciones peligrosas, y nuestra familia no sería la primera que ella ayudaría a empezar de cero. La huida pasó una mañana de octubre de 1982. Le dije a Esteban que era solo una visita de 2 semanas para ayudar a mi hermana, pero llevé conmigo todos los documentos importantes de los niños, las pocas joyas que poseía y todo el dinero que había logrado guardar secretamente durante meses. También llevé una maleta pequeña con ropa esencial y algunos objetos personales que sabía que los niños extrañarían. El viaje en camión hasta Ciudad de México fue el más largo y angustiante de mi vida. Esperanza seguía emocionada con su selección especial en la iglesia y no entendía por qué yo parecía tan nerviosa y triste. Carlos y Dolores se dieron cuenta de que algo estaba diferente, pero eran muy pequeños para hacer preguntas complicadas. Durante todo el trayecto de 8 horas, me quedé mirando por la ventana trasera del camión, esperando ver carros de la iglesia siguiéndonos, esperando ser descubierta antes de lograr poner a mis hijos en seguridad definitiva. Llegamos a casa de Clara al final de la tarde. Nos recibió con lágrimas en los ojos, abrazando a los niños con una intensidad emocional que ellos no podían comprender. Durante años, Clara había tratado de alertarme sutilmente sobre problemas en la iglesia, pero yo siempre defendía nuestra comunidad religiosa con argumentos apasionados. Ahora ella sabía que yo, finalmente, había visto por lo menos parte de la verdad terrible que ella conocía desde hacía tanto tiempo. «Hermana», me dijo esa primera noche, después de que los niños se fueron a dormir, «fuiste más valiente de lo que la mayoría de las mujeres logra ser. Muchas saben la verdad, pero pocas tienen fuerza suficiente para actuar de forma que realmente protejan a sus hijos. Ahora vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que estén seguros y puedan reconstruir sus vidas lejos de esos depredadores». Los primeros meses en Ciudad de México fueron de adaptación extremadamente difícil y dolorosa. Los niños extrañaban inmensamente al papá, a los amigos de la iglesia, a la rutina familiar que conocían desde que nacieron. Esperanza especialmente se quedó molesta y confundida cuando finalmente le conté una versión suavizada de la verdad sobre por qué habíamos dejado Guadalajara para siempre. No podía aceptar que la iglesia que tanto amaba, que veía como su hogar espiritual, pudiera esconder cosas tan terribles. «Mami, debes estar completamente equivocada», decía, llorando inconsolablemente. «El pastor Hernández es un hombre santo. Él jamás haría algo malo. Los líderes de nuestra iglesia son escogidos por Dios, no pueden ser personas malas. Estás inventando esas historias horribles para alejarnos de nuestra familia espiritual». Fue una de las fases más dolorosas de nuestra huida. Tener que destruir gradualmente la fe de mi propia hija para protegerla del sistema de abuso fue una de las cosas más desgarradoras que he tenido que hacer en la vida, pero era absolutamente necesario. Esperanza necesitaba entender por qué jamás podría regresar a esa iglesia, por qué jamás podría confiar en los hombres que tanto admiraba, por qué nuestra seguridad dependía de mantener secreto absoluto sobre nuestro paradero.
Carlos y Dolores, siendo más pequeños, lograron adaptarse más fácilmente a la nueva realidad. Se integraron rápidamente a la escuela nueva, hicieron amigos en el barrio donde pasamos a vivir, desarrollaron nuevos intereses que no tenían relación con actividades religiosas. Pero Esperanza luchó durante casi 2 años contra nuestra decisión de dejar Guadalajara, siempre esperando que yo cambiara de opinión y decidiera volver a casa. Mientras tanto, Esteban hacía esfuerzos desesperados para encontrarnos y forzarnos a regresar. Llamaba constantemente a todos los parientes que conocía. Mandaba cartas amenazadoras a través de intermediarios. Llegó hasta a contratar personas para buscarnos en varias ciudades del centro de México. Durante más de 1 año viví con miedo constante de que nos encontraran y nos obligaran a volver a Guadalajara, donde Esperanza sería inmediatamente entregada al sistema de abuso del cual la había salvado. Fue en 1984 que supe a través de una antigua vecina que Esteban se había casado de nuevo. Su nueva esposa era una joven de apenas 19 años, hija de una familia extremadamente devota de la congregación. La noticia me partió el corazón, no porque sintiera celos o nostalgia por mi exmarido, sino porque sabía que esa muchachita estaba entrando al mismo sistema de horror del cual yo había logrado huir. Probablemente ni se imaginaba los sacrificios sagrados que serían esperados de ella como esposa de un hombre del liderazgo de la Iglesia. Con el pasar de los años, lentamente logré reconstruir una vida estable para mí y mis hijos. Conseguí trabajo como costurera en una pequeña confección, trabajo que había aprendido observando a mi mamá durante toda mi infancia y adolescencia. El sueldo no era alto, pero era suficiente para pagar renta de una casa pequeña en un barrio obrero y mantener a los niños en la escuela pública. La adaptación a la vida fuera de la iglesia fue más difícil de lo que había imaginado. Durante 31 años, toda mi identidad, toda mi estructura social, toda mi rutina diaria había girado alrededor de las actividades religiosas. Ahora tenía que aprender a vivir sin esa comunidad, sin esa sensación de pertenencia, sin esa certeza absoluta sobre el sentido y propósito de la vida. Fue un proceso largo y a veces desesperante de reconstrucción de mi identidad como persona independiente. Esperanza finalmente empezó a entender y aceptar nuestra situación cuando cumplió 16 años, la edad en que probablemente habría sido definitivamente introducida al sistema de abuso si hubiéramos permanecido en la iglesia. Fue cuando le conté todos los detalles horribles que había descubierto, todas las conversaciones que había tenido con las mujeres del liderazgo, todas las historias de trauma que había escuchado. Ver a mi hija procesar esa información, ver el dolor y el alivio simultáneos en sus ojos al darse cuenta de que yo realmente la había salvado de un destino terrible, fue uno de los momentos más importantes y emocionalmente intensos de mi vida. Mamá, me dijo ese día que marcó un cambio definitivo en nuestra relación. Siento mucho haber dudado de ti durante todos estos años difíciles. Ahora entiendo que sacrificaste literalmente todo. Nuestra casa, nuestra comunidad, nuestro matrimonio, nuestra estabilidad financiera, para protegernos de algo inimaginable. Eres la mujer más valiente que conozco y estoy agradecida todos los días por tener una mamá que fue capaz de poner la seguridad de los hijos por encima de todo lo demás. Carlos creció y se volvió profesor de matemáticas en una escuela pública de Ciudad de México. Nunca demostró interés en religión organizada de cualquier tipo, pero desarrolló una espiritualidad personal sana, basada en valores humanitarios y compasión por otros. Carlos se casó a los 26 años con una colega profesora que conocía nuestra historia y respetaba nuestras cicatrices. Tuvieron 2 hijos lindos, que son mis nietos queridos, niños que están creciendo completamente libres del tipo de adoctrinamiento y manipulación que marcaron nuestra vida en Guadalajara. Dolores se volvió trabajadora social y dedica su vida profesional a ayudar a niños que sufrieron abuso sexual y sus familias. Es como si hubiera nacido con una misión específica de sanar heridas invisibles y dar voz a víctimas que no pueden hablar por sí mismas. Dolores nunca se casó.
Dice que prefiere dedicar su energía emocional a los niños que atiende en el trabajo, pero tiene relaciones sanas y una vida social activa. Esperanza se casó a los 24 años con un hombre gentil y respetuoso que trabaja como ingeniero civil. Tuvieron 3 hijos que son la alegría de mi vejez. Esperanza es una mamá extremadamente protectora, siempre atenta a cualquier señal de que alguien pueda estar tratando de manipular o influir inadecuadamente a sus hijos. Educó a los niños para que cuestionen autoridad, para que nunca acepten que adultos les pidan mantener secretos, para que siempre le cuenten si alguien los hace sentir incómodos de cualquier forma. Durante todos estos años, mantuve contacto secreto y esporádico con algunas mujeres que lograron escapar de la iglesia a la luz del mundo o que aún estaban atrapadas en el sistema, pero lograban comunicarse discretamente. Hermana Luz logró huir en 1987 con sus 2 hijas menores, después de que la hija mayor fue definitivamente perdida al sistema de abuso y desarrolló trastornos psiquiátricos tan graves que necesitó ser internada. Hermana Socorro perdió una hija por suicidio, pero logró salvar a las otras 2 saliendo de la iglesia y mudándose a Estados Unidos. Esperanza, la joven de 17 años que yo había conocido en la sede y que se volvió símbolo de todo lo que estaba mal en la iglesia, desafortunadamente nunca logró escapar completamente. Todavía vive en el complejo de la sede, pero ahora trabaja como una de las cuidadoras responsables de preparar psicológicamente a las muchachitas más jóvenes que llegan ahí. Hoy, a los 71 años, cuando miro hacia atrás y analizo toda mi trayectoria de vida, siento una mezcla compleja de dolor, alivio, orgullo y tristeza que es difícil de describir adecuadamente. Dolor por las mujeres y niñas que no pude salvar, por las que aún están atrapadas en ese sistema terrible, por las generaciones de familias que fueron destruidas en nombre de una fe completamente distorsionada. Alivio profundo por haber tenido valor de romper el ciclo de abuso, de proteger a mis hijos, de escoger la verdad, aunque esa verdad fuera infinitamente más dolorosa que cualquier mentira reconfortante. Durante los años 1990, empecé a documentar meticulosamente todo lo que sabía sobre el sistema de abuso dentro de la Iglesia La Luz del Mundo. Escribí relatos detallados sobre las mujeres que conocí, sobre los métodos específicos que la Iglesia usaba para mantener silencio y obediencia, sobre cómo funcionaba el sistema desde la selección de las víctimas hasta el control psicológico completo que ejercían sobre ellas y sus familias. No hice esto para publicar o denunciar públicamente, porque sabía que eso pondría a mi familia en peligro mortal, sino para que hubiera un registro histórico en caso de que algún día alguien tuviera poder suficiente para usar esas informaciones de forma que ayudara a otras víctimas. En 2001, algo pasó que sacudió profundamente mi estabilidad emocional que había costado décadas construir. Esperanza estaba embarazada del segundo hijo cuando recibimos una visita completamente inesperada. Era Consuelo, una de mis mejores amigas de la época de la iglesia en Guadalajara, alguien que no veía desde hacía casi 20 años. Había conseguido nuestra dirección a través de una compleja red de contactos y había viajado específicamente para encontrarnos, movida por una desesperación que reconocí inmediatamente. Consuelo estaba casi irreconocible. La joven alegre, llena de vida y esperanza, que yo recordaba, se había transformado en una mujer prematuramente envejecida, con cabello completamente canoso a los 48 años y una mirada que cargaba décadas de sufrimiento no procesado. Se sentó en la mesa de mi cocina y empezó a llorar desesperadamente antes de siquiera poder articular una palabra, como si todo el dolor reprimido durante años estuviera saliendo de una vez. «¿Marisol?», finalmente logró decir entre sollozos que parecían desgarrar su garganta. «Fuiste la más inteligente y valiente de todas nosotras. Lograste ver la verdad a tiempo y tuviste fuerza para actuar de acuerdo con esa verdad. Yo no pude proteger a mi hija. Fallé como mamá de la peor forma posible». Consuelo entonces me contó una historia que me hizo llorar junto con ella durante horas. Su hija mayor,
Marisol, como yo, había sido escogida a los 14 años, exactamente la misma edad que mi esperanza habría tenido si no hubiéramos huido a tiempo. Marisol había pasado por 5 años de abuso sexual sistemático y ritualizado antes de lograr escapar físicamente de la iglesia. Pero el trauma psicológico fue tan devastador que desarrolló múltiples trastornos mentales graves y había intentado suicidarse por lo menos 6 veces. No puede tener relaciones normales con nadie, continuó Consuelo, su voz quebrada por el dolor. No puede trabajar de forma consistente. No puede confiar en cualquier persona. No puede ni siquiera salir de casa sola la mayoría de los días. Vive como una sombra de lo que podría haber sido, como si una parte fundamental de su alma hubiera muerto durante esos años de horror. Y lo peor de todo es que yo sabía, Marisol. Sabía exactamente lo que le iba a pasar, pero estaba tan controlada por el miedo, tan adoctrinada a obedecer sin cuestionar, que entregué a mi propia hija a esos monstruos. Esa conversación devastadora con Consuelo me hizo darme cuenta de algo que cambió completamente mi perspectiva sobre mi propia experiencia de huida y reconstrucción. Mi decisión de dejar todo atrás no había sido solo una salvación para mi familia, sino también una responsabilidad moral que cargaría por el resto de mi vida. Había logrado escapar, había logrado proteger a mis hijos, pero existían cientos de otras familias que seguían atrapadas en ese sistema porque no tenían información suficiente, valor suficiente o recursos suficientes para hacer lo que yo había hecho. Fue entonces que tomé una decisión que definiría los últimos 20 años de mi vida. Empecé a trabajar secretamente con organizaciones clandestinas que ayudaban a víctimas de abuso religioso institucional. No podía exponerme públicamente o usar mi nombre verdadero, pero podía compartir información detallada, ayudar en la elaboración de estrategias de huida, ofrecer apoyo emocional para mujeres que estaban considerando dejar la iglesia, y ocasionalmente ofrecer mi casa como punto de paso seguro para familias que estaban huyendo de Guadalajara y otras ciudades donde la luz del mundo tenía comunidades grandes e influyentes. Durante los años siguientes, logré ayudar directamente en la huida y reubicación de 23 familias. Algunas eran madres solteras con hijas adolescentes que habían descubierto sobre el sistema de abuso a través de redes secretas de comunicación entre mujeres de la iglesia. Otras eran parejas donde solo la esposa conocía la verdad completa y estaba tratando de convencer al marido de priorizar la seguridad de los hijos por encima de la lealtad religiosa. También había casos trágicos de mujeres jóvenes que habían sido víctimas directas del sistema y estaban tratando de escapar solas, sin apoyo familiar, frecuentemente después de años de trauma que las dejaba con secuelas psicológicas profundas. Cada historia que escuchaba durante esos años de activismo clandestino era un puñal en mi corazón, pero también una confirmación de que el trabajo que estaba haciendo era absolutamente necesario. Mujeres que habían sido violadas sistemáticamente durante años y fueron psicológicamente condicionadas a creer que aquello era normal, que era su obligación religiosa sagrada. Muchachitas que habían quedado embarazadas durante los abusos y fueron forzadas a entregar a los niños para adopción dentro de la propia iglesia, nunca más teniendo permiso para verlos o saber sobre su desarrollo. Madres que descubrieron que sus hijas estaban siendo preparadas para abuso, pero fueron amenazadas de expulsión, ostracismo social y destrucción económica si trataban de intervenir o denunciar. Una de las historias que más me impactó profundamente fue la de una joven llamada Luz Helena, que tenía apenas 21 años cuando llegó a mi casa, pero parecía una mujer de 50 años que había vivido múltiples vidas de sufrimiento extremo. Luz Helena me contó que había sido llamada para servicio sagrado a los 12 años de edad. Durante 9 años consecutivos, fue obligada a participar en rituales que los líderes de la iglesia describían como comunión espiritual íntima con representantes divinos, pero que en realidad constituían violación colectiva sistemática y ritualizada. Nos decían que éramos las esposas místicas del apóstol, me explicó Luz Helena con una voz monótona y desprovista de emoción,
como si estuviera relatando algo que le había pasado a otra persona, que nuestro cuerpo físico no nos pertenecía, sino que pertenecía directamente a la Iglesia, a Dios a través de los hombres santos que Él había escogido para guiarnos espiritualmente. Cuando yo cuestionaba internamente, cuando lloraba durante o después de los rituales, me explicaban que era Satanás tratando de alejarme de mi propósito sagrado en la tierra, que mi sufrimiento era en realidad purificación espiritual que me acercaba a la santidad. Luz Helena había quedado embarazada 3 veces durante los años de abuso. Los 2 primeros niños le fueron quitados inmediatamente después del nacimiento y entregados a familias del liderazgo de la Iglesia que necesitaban hijos para completar sus familias bendecidas. El tercer embarazo resultó en una niña que nació con discapacidades graves, probablemente resultado de los traumas físicos y psicológicos que Luz Helena había sufrido durante la gestación. Esta niña fue considerada marca de la imperfección espiritual y fue puesta en una institución de caridad administrada por la Iglesia, donde Luz Helena nunca más tuvo permiso para visitarla. «Ya no sé cómo ser una persona normal», me dijo durante su segunda semana en mi casa. «No sé cómo tomar decisiones por mí misma. No sé cómo relacionarme con personas que no me van a lastimar física o emocionalmente. No sé cómo confiar en cualquier adulto que demuestre interés en ayudarme». Durante 9 años, mi única función reconocida en la vida fue servir sexualmente a hombres viejos y asquerosos que se decían santos. ¿Cómo me vuelvo una persona real después de todo eso? Ayudar a Luz Helena y otras mujeres como ella me enseñó que los traumas causados por el sistema de abuso de la Iglesia a la luz del mundo eran infinitamente más profundos y complejos de lo que había inicialmente comprendido, aun habiendo vivido dentro de la Iglesia y conociendo algunos aspectos del sistema. No se trataba solo de abuso sexual, sino de una destrucción meticulosa y sistemática de la identidad individual, de la autonomía personal, de la capacidad de discernimiento, de la habilidad de formar relaciones sanas. Estas mujeres eran psicológicamente condicionadas desde la infancia para creer que su única función existencial era servir a los deseos sexuales de los hombres de poder de la Iglesia, siempre bajo justificaciones religiosas elaboradas que presentaban el abuso como servicio sagrado. En 2010, 28 años después de nuestra huida de Guadalajara, Esperanza decidió que quería escribir públicamente sobre nuestra experiencia. Se había recibido de periodista y había trabajado durante algunos años como reportera freelancer, especializándose gradualmente en investigaciones sobre abusos institucionales en varias organizaciones religiosas. Esperanza creía sinceramente que nuestra historia podría ayudar a otras familias a reconocer señales de abuso religioso y encontrar valor para tomar acciones protectivas antes de que fuera demasiado tarde. Inicialmente, me aterroricé con la posibilidad de hacer pública nuestra historia. Aun después de casi 3 décadas, todavía sentía miedo de que la Iglesia descubriera nuestro paradero y tratara de castigarnos por haber huido y robado niños que ellos consideraban propiedad de la congregación. Pero Esperanza me convenció con un argumento que no pude refutar lógicamente. «Mamá, ¿cuántas muchachitas de 12, 13, 14 años están en este exacto momento siendo preparadas psicológicamente para volverse víctimas del mismo sistema del cual me salvaste? ¿Cuántas madres están descubriendo horrores sobre sus comunidades religiosas, pero se sienten demasiado aisladas y asustadas para actuar? Nuestra historia puede ser exactamente la inspiración que necesitan para encontrar valor». El artículo que escribió Esperanza fue publicado en una revista independiente de investigación periodística que circulaba en todo México y causó un impacto mucho mayor de lo que cualquiera de nosotras había anticipado. Empezamos a recibir cientos de cartas de mujeres de todo el país y hasta de otros países de América Latina donde la Luz del Mundo había establecido comunidades. Algunas cartas eran de apoyo incondicional y gratitud profunda por haber encontrado valor para romper décadas de silencio. Otras eran de mujeres desesperadas pidiendo ayuda específica para escapar de situaciones idénticas a la nuestra. Pero también recibimos cartas extremadamente amenazadoras, algunas viniendo directamente de líderes de la Iglesia.
otras de miembros fanáticos que nos acusaban de mentir y difamar una institución sagrada por motivos financieros o venganza personal. La reacción oficial de la Iglesia a la luz del mundo fue rápida, coordinada y agresiva de una forma que demostró claramente que nuestra historia había dado en un punto vulnerable de la organización. Publicaron comunicados en periódicos de varias ciudades mexicanas diciendo que nuestra historia era completamente fabricada por personas que habían sido correctamente expulsadas de la Iglesia por comportamiento moral inadecuado y que ahora estaban tratando de vengarse esparciendo calumnias satánicas contra hombres de Dios. Algunos líderes regionales de la Iglesia llegaron a dar entrevistas en programas de radio y televisión, describiendo a nuestra familia como elementos perturbadores y mentalmente inestables, que habían sido apropiadamente removidos de la comunidad para proteger a otros fieles de influencias negativas. Más preocupante aún fue cuando supimos a través de nuestros contactos antiguos que Esteban había dado una entrevista para un periódico de Guadalajara, declarando públicamente que yo había secuestrado a nuestros hijos y los había lavado el cerebro para creer en fantasías enfermas sobre la Iglesia. Afirmó que estaba buscando maneras legales de obligarnos a volver a Guadalajara, donde los niños podrían recibir tratamiento psicológico apropiado para superar el trauma que yo había causado al separarlos de su hogar espiritual legítimo. Aún después de casi 30 años, aún habiéndose casado de nuevo y formado una nueva familia, Esteban todavía no había aceptado nuestra decisión de priorizar la seguridad de los niños por encima de la lealtad religiosa. Esto me hizo darme cuenta de que mi evaluación original había sido completamente correcta. No había posibilidad de salvarlo junto con nuestros hijos, porque había escogido definitivamente el lado de los abusadores. Fue en esa época extremadamente tensa que tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida adulta. Nos mudamos de nuevo, esta vez a una ciudad aún más pequeña en el interior del estado de Puebla, donde podríamos vivir con más anonimato y seguridad física. Esperanza tuvo que abandonar temporalmente su carrera periodística emergente. Carlos tuvo que transferir a sus alumnos a colegas y buscar empleo en una escuela diferente. Dolores, que ya estaba trabajando como trabajadora social desde hacía algunos años, logró transferencia a un centro de apoyo a víctimas de violencia doméstica en nuestra nueva ciudad. La mudanza fue emocionalmente devastadora para toda nuestra familia, pero especialmente para Esperanza. Había finalmente encontrado su vocación profesional en el periodismo investigativo y estaba empezando a especializarse específicamente en exposición de abusos institucionales religiosos. Tener que abandonar esa carrera que amaba por las amenazas relacionadas con nuestra historia anterior fue un golpe que la dejó deprimida durante meses. «Mamá», me dijo durante una de nuestras conversaciones más difíciles en esos primeros meses en la ciudad nueva, «a veces me pregunto si nuestra huida fue realmente la mejor decisión posible. Mira todo lo que perdimos durante todos estos años. Mira cómo todavía estamos corriendo y escondiéndonos después de 3 décadas. ¿Será que no habría sido mejor quedarse y tratar de cambiar las cosas desde dentro de la organización? ¿Luchar directamente contra el sistema en lugar de simplemente huir de él?» Esa pregunta me atormentó durante muchos meses. ¿Será que había hecho la elección moralmente correcta? ¿Será que, permaneciendo y tratando de resistir internamente, podríamos haber ayudado a más mujeres y niños? ¿Será que nuestra huida no había sido, de cierta forma, una traición a las otras familias que seguían atrapadas en el sistema? ¿Será que había sido cobarde al escoger la seguridad de mi propia familia en lugar de luchar por los derechos de todas las víctimas? Pero entonces, en 2012, recibimos una carta que respondió definitivamente todas esas preguntas atormentadoras. Era de una joven llamada María Esperanza. Sí, había sido nombrada en homenaje a mi hija por una familia que había sido directamente inspirada por nuestra historia publicada a escapar de la iglesia antes de que fuera demasiado tarde. María Esperanza me escribía una carta de 15 páginas contando cómo nuestro testimonio había literalmente salvado su vida. «Señora Marisol,
Escribía con una caligrafía cuidadosa y emocionada. Cuando mis papás leyeron su historia en la revista, inmediatamente reconocieron todas las señales que usted describía tan detalladamente. Yo acababa de cumplir 13 años y había sido seleccionada para participar en los grupos especiales de muchachitas de nuestra congregación. Mis papás, que hasta entonces eran devotos absolutamente fanáticos, decidieron investigar discretamente lo que realmente pasaba en esos grupos misteriosos. Lo que descubrieron los horrorizó tanto que tomaron la decisión inmediata de abandonar nuestra ciudad natal y empezar una nueva vida completamente lejos de la influencia de la Iglesia. María Esperanza continuaba explicando que su familia se había mudado a Estados Unidos, donde se unieron a una comunidad de inmigrantes mexicanos que habían escapado de diferentes sectas religiosas abusivas. Estaba estudiando psicología en una universidad americana y planeaba especializarse específicamente en trauma religioso para poder ayudar a otras víctimas de abuso institucional religioso. Más importante, su familia había ayudado a otras 6 familias a escapar de la misma congregación, usando información y estrategias que habían aprendido a través de nuestra historia publicada. Quería que supiera, concluía, que su valor de contar su historia públicamente, a pesar de todos los riesgos personales, salvó no solo a mi familia, sino también a decenas de otras familias que logramos alertar a tiempo. Cada vez que usted se pregunta si hizo las elecciones correctas, acuérdese de que hay literalmente cientos de muchachitas que están creciendo libres y seguras porque decidió romper el silencio, aun sabiendo que eso le costaría su tranquilidad personal. Esa carta me dio una paz interior que no sentía desde hacía décadas. Finalmente, pude aceptar completamente que nuestra decisión de huir y, más tarde, de hacer pública nuestra experiencia, había sido moralmente correcta y necesaria. No solo para nuestra propia familia, sino para todas las familias que logramos alertar, inspirar y ayudar a protegerse antes de que fuera demasiado tarde. Los años que siguieron fueron caracterizados por una tranquilidad relativa, pero también por un activismo más sistemático y organizado. Esperanza logró retomar discretamente su carrera periodística, trabajando principalmente como freelancer para varios medios de comunicación, siempre usando seudónimos cuando escribía sobre temas relacionados con abusos religiosos institucionales. Carlos se estableció como un profesor extremadamente respetado en la comunidad y empezó una relación seria y sana con una colega de trabajo que conocía completamente nuestra historia y aceptaba nuestras cicatrices familiares. Dolores se especializó aún más en atención psicológica a niños víctimas de abuso sexual y se volvió una referencia regional en el área. En 2015, cuando cumplí 62 años, sentí que finalmente había alcanzado una estabilidad emocional y una paz interior que no conocía desde los tiempos de inocencia en Guadalajara, décadas antes. Nuestros traumas todavía estaban presentes, probablemente siempre estarían, pero habíamos aprendido a convivir con ellos de manera sana y productiva. Más importante, habíamos logrado construir vidas significativas, relaciones sanas y propósitos claros a pesar de todo lo que habíamos perdido y sufrido durante el proceso. Fue en ese período de relativa estabilidad que recibimos una noticia que sacudió profundamente a nuestra familia reconstruida. Clara, mi hermana querida que nos había ayudado durante nuestra huida inicial y los primeros años de adaptación, murió repentinamente de cáncer a los 64 años. Había sido nuestra ancla emocional durante los años más difíciles, nuestro puente entre el pasado que queríamos olvidar y el futuro que estábamos construyendo paso a paso. El funeral de Clara fue la primera vez en más de 30 años que nos reunimos con parientes que aún mantenían algún tipo de conexión con personas de la Iglesia La Luz del Mundo. Fue una experiencia surreal, dolorosa y reveladora. Algunos primos y tíos me saludaron normalmente, como si nuestra salida de la iglesia décadas antes fuera solo un cambio geográfico temporal. Otros me miraban con una mezcla curiosa de lástima, desaprobación moral y fascinación mórbida, como si fuera un espécimen interesante de alguien que había escogido conscientemente el camino de la perdición eterna.
Pero el momento más difícil y revelador fue cuando Esteban apareció inesperadamente en el velorio. No lo veía desde hacía más de 3 décadas, e inicialmente no lo reconocí completamente. Había envejecido de forma dramática y prematura. Estaba casi completamente calvo, había engordado mucho, y tenía una mirada que solo puedo describir como profundamente vacía y atormentada. Se me acercó después de la ceremonia religiosa y trató de iniciar una conversación casual, como si fuéramos viejos amigos que no se veían desde hacía tiempo por circunstancias casuales. «Marisol», me dijo, extendiendo una mano temblorosa para saludarme. «¿Te ves bien? ¿Los niños crecieron bien? Espero que hayan logrado superar los problemas que tuvieron cuando eran pequeños». La hipocresía absoluta de ese momento me dejó momentáneamente sin palabras. Este era el mismo hombre que había tratado de entregar a nuestra hija de 9 años a un sistema de abuso sexual, que me había amenazado y perseguido durante años, que había declarado públicamente que yo estaba mentalmente inestable y había secuestrado a nuestros propios hijos. Ahora estaba parado frente a mí, actuando como si fuera un papá cariñoso que había sido injustamente privado de la convivencia con los hijos por circunstancias incomprensibles. «Esteban», le respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de la mezcla de rabia, lástima y asco que sentía crecer en mi pecho. «Mis hijos están muy bien. Crecieron lejos del sistema de abuso al que tú estabas dispuesto a entregarlos. Son personas libres, sanas, independientes, que jamás tuvieron que pasar por los horrores que tú sabías perfectamente que los esperaban si hubiéramos permanecido en la iglesia». Se quedó en silencio por un largo momento, mirando al piso, y pude ver en sus ojos que sabía exactamente a lo que me estaba refiriendo. No había confusión, no había sorpresa, no había negación, solo un reconocimiento incómodo y una vergüenza mal disimulada de que yo todavía conocía la verdad que había tratado de esconder durante décadas. «Las cosas en la iglesia cambiaron significativamente», finalmente murmuró, su voz baja para que otras personas no pudieran escuchar. «Los nuevos líderes implementaron más supervisión, más controles, más...» «Esteban», lo interrumpí con firmeza, «no existe supervisión suficiente en el mundo que pueda justificar o borrar lo que ustedes hicieron sistemáticamente con cientos de mujeres y niños a lo largo de décadas. No existe cambio organizacional que pueda sanar el trauma de todas las víctimas que tú y hombres como tú crearon conscientemente. Y no existe arrepentimiento tardío que pueda compensar el hecho de que estabas dispuesto a sacrificar a tu propia hija para mantener tu posición dentro de una organización criminal». Me miró con una expresión de sorpresa genuina, como si no esperara que yo todavía tuviera claridad y determinación para confrontarlo después de tantos años. Algunos minutos después, lo vi tratando de conversar con Esperanza, que se había vuelto una mujer articulada y autoconfiante, completamente capaz de defender sus convicciones y proteger sus propias fronteras emocionales. No escuché la conversación entre ellos, pero por la expresión derrotada en la cara de Esteban cuando se alejó, imagino que Esperanza fue aún más directa e inflexible de lo que fui yo. Ese encuentro inesperado con Esteban fue emocionalmente importante para mí, porque me mostró definitivamente que había hecho las elecciones correctas durante todo nuestro viaje de huida y reconstrucción. Durante años, especialmente en los primeros tiempos después de dejar Guadalajara, había sentido culpa ocasional por romper nuestra familia, por privar a mis hijos de crecer con un papá presente, por destruir un matrimonio que había empezado con tanto amor y esperanza. Pero viendo a Esteban en el funeral, dándome cuenta de cómo todavía estaba racionalizando y minimizando el sistema de abuso del cual había sido cómplice activo, supe definitivamente que no había nada que pudiera haber hecho para salvarlo junto con nosotros. En los años más recientes, mi vida entró en una fase que describiría como activismo silencioso sistemático. Ya no hablo públicamente sobre nuestra experiencia específica con la luz del mundo, pero sigo trabajando discretamente con organizaciones que ayudan a mujeres y familias a escapar de grupos religiosos abusivos de varios tipos. Esperanza se estableció como una periodista investigativa respetada
y ocasionalmente publica artículos detallados sobre abuso institucional en varias organizaciones religiosas, siempre cuidadosa de no exponernos innecesariamente o poner nuestra seguridad en riesgo. Una de las experiencias más gratificantes y significativas durante este periodo fue cuando empecé a trabajar como voluntaria en un centro especializado de apoyo para mujeres que habían sufrido trauma religioso específico. El centro había sido establecido por un grupo de psicólogos, trabajadores sociales y abogados especializados en ayudar a personas que estaban dejando grupos religiosos de alta manipulación y control. Trabajar en ese ambiente me permitió usar mi propia experiencia dolorosa para ayudar a otras mujeres a navegar el proceso complicado y emocionalmente devastador de sanación y reconstrucción después de escapar de ambientes religiosos abusivos. Muchas de las mujeres que ayudé durante esos años no eran específicamente de la Iglesia La Luz del Mundo, sino de otras organizaciones religiosas que usaban tácticas similares de control psicológico, aislamiento social, manipulación doctrinaria y abuso sexual institucionalizado. Lo que aprendí a través de esta experiencia fue que los patrones son consistentes y predecibles a través de diferentes grupos: aislamiento sistemático de influencias externas, concentración de autoridad absoluta en líderes masculinos carismáticos, normalización de abuso sexual a través de justificaciones espirituales elaboradas y manipulación psicológica sofisticada diseñada específicamente para prevenir cuestionamiento, resistencia o huida. Una de las mujeres que más me impactó durante esos años de voluntariado se llamaba Esperanza Luz. Sí, otra persona que había recibido mi nombre, esta vez por papás que habían escapado de una secta religiosa diferente pero estructuralmente similar. Esperanza Luz había logrado huir con sus 2 hijas adolescentes de un grupo religioso que practicaba matrimonios espirituales entre hombres adultos del liderazgo y muchachitas a partir de 12 años de edad. Doña Marisol, me dijo durante una de nuestras sesiones más intensas, lo que más me destroza emocionalmente es darme cuenta de que yo realmente creía que entregar a mi hija mayor para un matrimonio sagrado con un hombre de 45 años era un privilegio espiritual, un honor que acercaría a nuestra familia a Dios. Me convencieron tan completamente de que mi resistencia natural como mamá era inspiración satánica que casi entrego a mi propia niña a un pedófilo, creyendo sinceramente que estaba sirviendo a Dios. Ayudar a Esperanza Luz a procesar su culpa maternal y su trauma religioso me ayudó también a procesar algunos de mis propios sentimientos residuales de culpa y cuestionamiento. Aun después de todas esas décadas, todavía había momentos ocasionales cuando me preguntaba si podría haber hecho algo diferente, algo más efectivo para proteger no solo a mi propia familia, sino a otras familias que permanecieron atrapadas en el sistema. En 2019, algo pasó que trajo nuestra experiencia pasada de vuelta al centro de las atenciones de una manera que jamás anticipé. El líder principal de la Iglesia La Luz del Mundo, el mismo hombre que había sido el apóstol durante nuestro tiempo en la Iglesia y durante nuestra huida, fue arrestado en Estados Unidos en acusaciones que incluían tráfico humano, abuso sexual infantil, producción de pornografía infantil y conspiración para cometer crímenes sexuales contra menores. El caso hizo noticias internacionales porque involucraba a miles de víctimas distribuidas a través de múltiples países y porque exponía un sistema de abuso que había funcionado durante décadas con protección de autoridades políticas y religiosas en varios niveles. Cuando Esperanza me mostró el artículo de periódico detallando las acusaciones, sentí una mezcla compleja de validación, alivio y dolor profundo. Validación, porque finalmente, después de más de 4 décadas, el sistema que habíamos luchado por exponer estaba siendo investigado y procesado por autoridades legítimas con poder real para responsabilizar a los culpables. Alivio, porque eso significaba que otras familias no tendrían que pasar por el proceso aterrador de huida clandestina que nosotros habíamos enfrentado. Podrían simplemente salir de la Iglesia abiertamente, con apoyo legal y social.
pero también dolor devastador, porque eso confirmaba que durante los 37 años desde nuestra huida, cientos o posiblemente miles de mujeres y niños adicionales habían sido victimizados por el mismo sistema del cual habíamos escapado. Mamá, me dijo Esperanza ese día, que marcó una nueva fase en nuestro entendimiento de nuestra propia historia. Piensa en todas las mujeres y niños que podrían haber sido salvados si más personas hubieran hablado públicamente más temprano, si hubiera habido más investigación oficial, más responsabilidad institucional sistemática. Tenía absolutamente razón, naturalmente. Pero yo también sabía que el sistema había sido cuidadosamente construido exactamente para hacer ese tipo de exposición pública casi imposible. El control psicológico, el aislamiento social, la dependencia económica, las amenazas de represalia, todo eso había sido meticulosamente desarrollado para garantizar que las víctimas permanecieran silenciosas y sumisas indefinidamente. El arresto del líder de la Iglesia llevó a una ola nueva de testimonios públicos de exmiembros de la luz del mundo. Algunas de esas historias fueron publicadas en periódicos y revistas. Otras fueron compartidas en foros en línea, donde sobrevivientes podían conectarse y apoyarse unos a otros de manera relativamente anónima. Leer esas historias fue simultáneamente sanador y retraumatizante para mí. Sanador porque me di cuenta de que nuestra experiencia no había sido única o aislada. Formaba parte de un patrón mucho mayor de abuso sistemático que finalmente estaba siendo reconocido públicamente. Retraumatizante porque cada historia representaba a un ser humano que había sufrido de maneras que trajeron de vuelta todas mis propias memorias y miedos más intensos. Una de esas nuevas historias me impactó de forma particularmente profunda. Era el testimonio de una mujer llamada Carmen Luz, que había sido una de las jóvenes en la sede cuando yo visité en 1982, 40 años antes. Era una de las muchachitas que había visto brevemente, pero no pude ayudar directamente. En su testimonio publicado, describía décadas de abuso sexual, manipulación psicológica y control totalitario sobre todos los aspectos de su vida. Nunca olvidé, escribió en una parte que me hizo llorar, a una mujer llamada Marisol, que visitó la sede cuando yo era muy joven. Tenía ojos gentiles y parecía genuinamente preocupada por nosotras las muchachitas. A veces me preguntaba qué había pasado con ella, si había logrado escapar de la vida aprisionada que todas nosotras estábamos viviendo, si había encontrado libertad en algún lugar fuera de los muros de nuestra prisión disfrazada de paraíso. Cuando Esperanza me mostró ese testimonio, me quebré completamente y lloré durante horas. Aquí estaba una mujer que había encontrado brevemente 4 décadas antes, una mujer en la que había pensado y me había preocupado durante todos estos años, y ella también se había acordado de mí. Había sobrevivido, había encontrado fuerza para hablar públicamente, pero solo después de soportar décadas adicionales de abuso y trauma. Decidí escribir una carta para Carmen Luz a través de la organización de defensa que había publicado su testimonio. Quería que supiera que yo realmente nunca la había olvidado, que había cargado culpa durante todas estas décadas por dejar atrás a ella y a otras como ella. También quería contarle sobre mi trabajo ayudando a otras mujeres a escapar de situaciones religiosas abusivas, como una forma de honrar a las mujeres que no había logrado salvar directamente. Su respuesta, cuando llegó 2 meses después, fue una de las cartas más emocionantes y significativas que he recibido en mi vida. Carmen Luz me agradeció por acordarme de ella y por continuar ayudando a otras mujeres aún después de alcanzar mi propia seguridad. Más importante, me dijo que mi recuerdo de ese breve encuentro décadas antes había sido una de las pocas memorias positivas que la ayudó a mantener esperanza durante los años más sombríos de su vida en la sede. Hoy, a los 71 años, cuando reflexiono sobre todo mi viaje de vida, desde esa joven ingenua de 18 años que se casó con tanto amor y esperanza en 1971, siento una mezcla indescriptible de gratitud, tristeza, orgullo y determinación continua.
Gratitud profunda por haber tenido valor y oportunidad para proteger a mis hijos y construir una nueva vida basada en verdad en lugar de mentiras reconfortantes. Tristeza por las incontables mujeres y niños que no pude salvar, que aún están atrapados en sistemas similares o que sufrieron traumas que cargarán por el resto de sus vidas. Pero también orgullo genuino de haber roto un ciclo de abuso que podría haber continuado a través de generaciones de mi familia. Mis hijos crecieron libres, seguros, capaces de formar relaciones sanas y tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas. Mis nietos están creciendo en una atmósfera de amor incondicional, protección vigilante y educación sobre cómo reconocer y resistir cualquier forma de manipulación o abuso. Y determinación continua para usar el tiempo que me queda de vida ayudando a otras mujeres y familias que aún están descubriendo verdades terribles sobre sus comunidades religiosas, que aún están luchando para encontrar valor para priorizar protección sobre conformidad, que aún están navegando el proceso doloroso pero necesario de reconstrucción después de escapar de ambientes controladores y abusivos. Porque al final, mis queridos que me acompañaron hasta aquí en esta historia larga y dolorosa, esta es la lección más importante que aprendí durante estas 7 décadas de vida. A veces amar verdaderamente significa estar dispuesta a perder todo lo demás para proteger a quien realmente importa. A veces, ser una persona de fe real significa cuestionar y desafiar exactamente a las instituciones que afirman representar esa fe. Y a veces encontrar al Dios verdadero significa tener valor para huir de personas que usan su nombre para justificar los crímenes más horribles que la mente humana puede concebir. Si creen que mi historia termina aquí, están equivocados. Porque a los 71 años, después de casi 4 décadas lejos de la Iglesia a la luz del mundo, todavía cargo las cicatrices de ese descubrimiento que cambió todo. Pero también cargo algo mucho más poderoso, la certeza absoluta de que hice las elecciones correctas, aun cuando esas elecciones costaron todo lo que conocía como vida normal. Mis 3 hijos hoy son adultos realizados que jamás tuvieron que experimentar los horrores que descubrí en esa iglesia. Esperanza se volvió una periodista respetada, mamá de 3 hijos lindos que crecen libres de cualquier adoctrinamiento religioso abusivo. Carlos es profesor universitario, casado con una mujer maravillosa, papá de 2 niños que aprenden desde pequeños a cuestionar autoridad y nunca aceptar que adultos les pidan guardar secretos. Dolores dedicó su vida a ayudar a niños abusados, como si hubiera nacido con la misión de sanar heridas que ella misma nunca necesitó sufrir. Cuando miro a mis 6 nietos jugando en el patio de mi casa, riéndose libremente, haciendo preguntas sin miedo, expresando sus personalidades únicas sin ser moldeados por expectativas religiosas rígidas, sé que cada sacrificio que hice valió la pena. Jamás sabrán lo que es vivir con miedo constante de decepcionar a líderes religiosos. Jamás tendrán que escoger entre obedecer ciegamente o cuestionar su propia salvación eterna. Jamás serán enseñados que su única función en la vida es servir a los deseos de hombres que se dicen santos. Durante todos estos años, ayudé secretamente a decenas de familias a escapar de situaciones similares. Algunas lograron reconstruir sus vidas completamente. Otras todavía luchan con traumas profundos, pero todas están vivas, libres, protegidas de los sistemas que las estaban destruyendo lentamente. Cada carta de agradecimiento que recibo, cada llamada telefónica de una mamá contándome que su hija creció segura lejos de abusadores, cada historia de superación que me llega, confirma que nuestra huida desesperada de 1982 fue el primer paso en una misión mucho mayor. Lo que aprendí durante estas décadas es que el valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo paralizante. Es escoger proteger a quien amas, aun cuando eso signifique perder todo lo demás. Es aceptar que a veces amar verdaderamente exige decisiones que van contra todo lo que te enseñaron a creer sobre obediencia, sumisión y fe. Hoy,
Cuando madres jóvenes me buscan desesperadas, contándome que descubrieron cosas terribles sobre sus iglesias, siempre digo lo mismo. Confíen en el instinto maternal que Dios realmente puso en sus corazones. Si algo dentro de ustedes está gritando que sus hijos están en peligro, no ignoren ese grito. No permitan que ningún hombre, por más respetado que sea en la comunidad, las convenza de que entregar a sus hijos para situaciones que las hacen sentir incómodas es servicio a Dios. Porque al final, mis queridos, el Dios verdadero jamás pediría a una mamá que entregara a sus hijos para ser abusados. Jamás pediría que los niños sufrieran en nombre de la fe. Jamás usaría hombres asquerosos para lastimar inocentes y llamar a eso sagrado. El Dios que encontré después de dejar esa iglesia es un Dios de protección, amor incondicional y justicia que jamás se escondería detrás de instituciones corruptas para satisfacer deseos enfermos de depredadores. Si mi historia tocó el corazón de una sola mamá que está enfrentando una situación parecida, si una sola familia logra proteger a sus niños por lo que compartí aquí, entonces todo nuestro sufrimiento, toda nuestra lucha, toda nuestra reconstrucción habrá valido cada lágrima derramada. Nunca se olviden, tienen más fuerza de la que se imaginan, tienen más opciones de las que creen. Y tienen una responsabilidad sagrada de proteger a los inocentes, aun si eso significa desafiar a todo el mundo que conocen y respetan. Muchas gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Que Dios bendiga y proteja a cada familia que está luchando para encontrar su camino lejos de la oscuridad y hacia la luz verdadera.